Listo. Entonces, vamos a ver el tema de inmunidad y HIV. Para recordar el sistema inmune, a grandes rasgos lo podemos dividir en dos tipos de respuesta. Una respuesta que es natural o inespecífica, que tiene que ser una respuesta rápida hasta que se establezca lo que conocemos como inmunidad adaptativa. Si bien ambas respuestas están conectadas, cada uno va a tener sus componentes en general propios. Hablamos de una inmunidad natural, aquella en la cual dentro de sus componentes tenemos las barreras físicas, barreras químicas, las células fagocíticas, a la cabeza el macrófago y las proteínas plasmáticas como son las que forman parte del complemento y citocina. Dentro de la inmunidad adaptativa vamos a tener eh, a la respuesta humoral, que está mediada por los anticuerpos, y cuando nosotros nos referimos a anticuerpos, son aquellos que van a ser producidos por los linfocitos B, y la inmunidad celular, que está dado por los linfocitos T. Dentro de ellos vamos a ver al linfocito TCD4, al linfocito TCD8, y dentro del linfocito TCD4 algunas subpoblaciones. Entonces, para recordar un poco de la inmunidad innata, esta tiene que ser una respuesta rápida. Su objetivo es impedir la proliferación del agente infeccioso que intente invadir el organismo. Dentro de sus características está que se va a presentar desde el nacimiento y a diferencia de una respuesta innata, perdón, adaptativa, no va a haber un aumento ante una exposición o una reexposición de este mismo agente infeccioso. Sus funciones, como les había mencionado, es detectar el organismo. También tiene una función de homeostasis inmunológica debido a que una respuesta innata engloba la inflamación de la zona en la cual este microorganismo va a intentar invadir y también el recontrolar esta inflamación ante la respuesta ya al agente infeccioso. Y activa el sistema adaptativo, como vamos a ver, como presentación de estos microorganismos. Dentro de la inmunidad innata, vamos a ver entonces a componentes. Ya hemos hablado de la barrera física, uno de ellos, por ejemplo, es la piel. También están consideradas acá las mucosas. Cuando se vence esto, van a entrar a tallar lo que son ya las células. Dentro de las células tenemos aquellas células fagocíticas. Entonces tenemos a la cabeza los monocitos que van a estar a nivel de sangre periférica, pero una vez llegado al tejido donde van a actuar, van a recibir el nombre de macrófagos y van a recibir sus nombres propios por cada uno de los tejidos en los cuales van a llegar. Dentro de las citocinas tenemos, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral. También vamos a tener a los natural killer, muy importantes para la respuesta ante invasiones, por ejemplo, por virus, proteínas inflamatorias como interleucinas y también enzimas antimicrobianas. Estos son los llamados componentes propios del huésped, pero también hay unos componentes que son externos al huésped, como es la parte de la microbiota. Recordemos que, por ejemplo, a nivel intestinal tenemos microorganismos que van a vivir en esta o que van a convivir con nosotros en esta región, por ejemplo, a nivel intestinal, y que va a impedir el sobrecrecimiento de algún agente que pueda ser patógeno. Dentro de la respuesta adaptativa podemos dividirla en dos. Una respuesta humoral que está mediada por la presencia de anticuerpos que van a ser producidos por los linfocitos B y aquella respuesta que va a ser una respuesta celular dada por los linfocitos T, como por ejemplo los linfocitos TCD4, que son los helper o auxiliares, y los linfocitos TCD8, que son los linfocitos citotóxicos. Entonces, los linfocitos van a regular a otras células, ayudan a los linfocitos B, hablo de los linfocitos TCD4, son efectores de la inmunidad celular mediada por antígenos. También van a entrar a tallar en las respuestas a algunas patologías autoinmunes, como ya se ha revisado dentro del laboratorio de autoinmunidad. Mejora la eficacia de los fagos, es por eso que hay una interacción tanto de esta respuesta adaptativa como la respuesta innata, y podemos dividirlos en los linfocitos TCD4 y TCD8. Y van a ser
las células presentadoras de antígenos quienes van a activar a estos linfocitos a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Si recuerdan su clase de inmunología, nosotros vamos a tener en sí, dentro del MHC, tenemos tres tipos, siendo los relevantes para la presentación de los antígenos el clase 1 y el clase 2. El clase 1, que va a presentar al linfocito TCD8, principalmente va a presentar antígenos propios, antígenos endógenos, y lo va a presentar a través de esta hendidura que vemos acá, a nivel de alfa 1 y alfa 2. Y esta hendidura tiene una gran variabilidad porque el sistema inmunológico tiene que tener la capacidad de poder reconocer una gran cantidad de antígenos. A diferencia del clase 2, el clase 2 está formado por la hendidura por alfa 1 y beta 2, y este va a presentar al linfocito TCD4 y principalmente va a presentar antígenos exógenos, o sea, por ejemplo, bacterias, por ejemplo, proteínas dadas a través del el procesamiento de las células presentadoras también de parásitos. Tenemos que recordar que las células presentadoras de antígenos, a la cabeza vamos a encontrar la célula dendrítica, también los macrófagos van a presentar y también pueden presentar los linfocitos B. En el caso de la molécula de clase 1, vamos a encontrarla presente en todas las células. Todas las células nucleadas van a presentar MHC de clase 1, excepto por ejemplo, los hematíes que pierden su núcleo, pero también están presentes en las plaquetas. A diferencia del clase 2, el clase 2 se van a encontrar solamente en las células presentadoras de antígenos. Los linfocitos TCD4, vamos a ver a los TH1, que son los inflamatorios, cuya función es activar y destruir células infectadas, el TH2 o cooperador, que va a estimular al linfocito B para que la producción de anticuerpos. El linfocito TCD8 o citotóxicos, su objetivo es destruir células cancerosas o que contienen patógenos intracelulares. Es por eso que mencionaba que principalmente van a reconocer a través del MHC de clase 1 a antígenos que vayan a ser presentados por las células nucleadas, principalmente antígenos endógenos. Vamos a ver que el linfocito TCD4 se pueden dividir en distintas subpoblaciones dependiendo de la interleucina que se encuentre y que la estimule. Vamos a hablar de unas de las tres más características, por ejemplo, el TH1, que es estimulada por la interleucina 12 e interleucina 27, y cuya función es producir anticuerpos opsonizantes, o mejor dicho, mejorar esta respuesta. También van a permitir la activación del linfocito TCD8 y también de los linfocitos B, y van a activar a los macrófagos. A diferencia del TH2, el TH2 es estimulado por la interleucina 4, la interleucina 25, estimula la inmunoglobulina E, que como sabemos está presente en los procesos alérgicos y también en la invasión de parásitos, por eso también el estímulo a nivel de los eosinófilos, principalmente con la presencia de parásitos, y también intervienen en reacciones alérgicas. El TH17, el TH17 vamos a ver que es estimulado por la interleucina 1, la interleucina 6, y que su función va a ser principalmente la producción de citocinas inflamatorias, y también interviene en la parte de autoinmunidad y en la respuesta a patógenos extracelulares como son bacterias y hongos. En el caso de la respuesta humoral, habíamos visto que pueden haber dos tipos de respuesta, o dos fases, mejor dicho, en la respuesta. Una fase primaria, que se van a dar tras la activación de los linfocitos B, y en un primer momento esta respuesta va a demorar. Vemos que después de la primera exposición hasta la primera producción de anticuerpos va a pasar que días o incluso semanas. Es por eso que en este tiempo tiene que haber la respuesta adaptativa hasta la formación de los anticuerpos y la respuesta adaptativa. La primera respuesta se va a dar a través de la inmunoglobulina M y posteriormente de la inmunoglobulina G. En una fase secundaria, que quiere decir tras ya una segunda exposición, acaban a entrar a tallar los linfocitos B de memoria, y por lo cual la respuesta va a ser mucho más rápida y eficiente, con una producción considerablemente mayor
de la inmunoglobulina G. Vamos a ver los distintos tipos de inmunoglobulina. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que tenemos la inmunoglobulina G. En cuanto a su distribución, está a nivel principalmente a nivel de los tejidos. Tiene distintas subclases, de la 1 a la 4. Cada una tiene una capacidad diferente de la activación del complemento. Así vemos que la inmunoglobulina G3 es la que más o es la que va a tener una mayor capacidad, perdón, la inmunoglobulina G4, una mayor capacidad de producción de la activación del complemento. Y otra de las características es que va a atravesar la placenta. Luego tenemos a la inmunoglobulina A, que va a estar presente principalmente a nivel de mucosas, con dos subclases, la 1 y la 2. A diferencia de la G, esta no va a activar el complemento. La M, que es la más grande, eh, sí va a activar al complemento en su forma pentamérica, no va a atravesar la membrana, no va a atravesar la membrana placentaria. La E, que está presente en los mastocitos y basófilos relacionados con los procesos alérgicos o procesos parasitarios, tampoco va a activar el complemento. Entonces vamos a ver la evaluación del laboratorio a nivel del sistema inmunológico. Recuerden que el acercamiento inicial a un paciente siempre es a través de la evaluación clínica, tanto el examen físico como una buena historia clínica son las que nos van a orientar a qué pruebas vamos a solicitar y a las cuales nos podían dar luces de qué alteración a nivel del sistema inmune puede presentar el paciente. Los errores congénitos de la inmunidad o lo que se conoce como inmunodeficiencias primarias, primero hay que descartar que sea una patología autoinmune, que sea una inflamación crónica o que sean infecciones recurrentes. Hay que ver también las desregulaciones inmunológicas, los trastornos autoinmunes que ya los han revisado, las pruebas también de autoinmunidad que ya se han revisado también en la parte del laboratorio, trastornos inflamatorios, linfoproliferación no maligna como las adenopatías, como las esplenomegalias, neoplasias malignas. Recuerden que el sistema inmune no solamente se encarga de combatir agentes infecciosos, sino también de reconocer alguna alteración, alguna proteína anómala que haya sido producida por una alteración a nivel genético y que lleve una proliferación maligna de las células. Y también hay que descartar alguna enfermedad alérgica. Entonces, por eso la historia clínica y el examen físico van a ser de gran relevancia. Por ejemplo, aquellos niños que tengan alguna inmunodeficiencia primaria van a tener algún retraso en el crecimiento. Es por eso la valoración del peso y la altura en estos pacientes. También, si bien sabemos que un paciente con una insuficiencia eh, a nivel del sistema inmune van a tener infecciones de manera recurrente, es importante caracterizar estas, su frecuencia, su cronicidad, cuán crónicas es, la gravedad es importante porque los pacientes con una inmunodeficiencia primaria, por ejemplo, de cuyo punto sean a nivel de las inmunoglobulinas, van a tener infecciones mucho más graves, si hay una respuesta adecuada al tratamiento o no, y también es importante saber qué agente infeccioso, por ejemplo, si es una bacteria capsulada o no. La edad también es relevante, recordar, por ejemplo, que las inmunodeficiencias primarias o los errores congénitos de la inmunidad se van a dar principalmente en los niños más que en los adultos. El sexo también es importante, recordando de que hay algunas inmunodeficiencias ligadas al cromosoma X y por lo tanto se van a expresar en varones, y los antecedentes familiares de infecciones o de alguna alteración genética que nos pueda sospechar de una mutación a nivel genético que no se haya diagnosticado en la familia. Entonces, vamos a ver aquellos exámenes de laboratorio de manera inicial. Dentro de ellos tenemos el hemograma y como vamos a evaluar la función inmune, vamos a orientarnos a la serie blanca. Dentro de la serie blanca, quien nos va a brindar una información importante van a ser los linfocitos. Es así que la linfopenia ya nos puede hacer pensar si esta inmunodeficiencia puede ser celular o humoral, dado que este tipo de respuesta está mediada por los linfocitos.
Recuerden que siempre cuando evalúen un hemograma hay que ver valores absolutos más que valores relativos, porque una alteración de los leucocitos, en general del valor absoluto de este, nos puede dar un valor relativo, o sea, un valor porcentual que nos puede desorientar. Entonces los valores absolutos siempre es relevante. En el caso de los adultos se considera una linfopenia menos de 1500, pero en el caso de los niños va a depender. Va a depender de la edad del paciente. Es por eso muy importante de que vean qué edad tiene su paciente para poder dar el diagnóstico o una sospecha de una linfopenia. También, en el caso de una neutropenia, recordemos que esta puede llevar a una alteración a nivel de los fagos, que es parte de la inmunidad innata, pero también parte de la inmunidad adaptativa a nivel de los macrófagos. Recuerden que esto van a presentar los antígenos a la inmunidad adaptativa. La leucocitosis, monocitopenia, recuerden también que estos van a transformarse en los macrófagos, y si hay eosinofilia o no, por ejemplo, en un proceso alérgico o parasitario. Dentro de las pruebas bioquímicas, recuerden que no solamente son células que forman parte del sistema inmune, sino también proteínas que se traducen en la formación de inmunoglobulinas, de citocinas o de proteínas del complemento. Es por eso que una disproteinemia también está relacionado con una inmunodeficiencia. Entonces, tenemos que ver dentro de las bioquímicas si hay un trastorno metabólico, por ejemplo, una diabetes, una enfermedad renal crónica, a las cuales pueden llevar a una alteración a nivel de las proteínas y por ende de aquellas que formen parte del sistema inmune. Entonces vamos a evaluar también las proteínas totales, si hay una disminución de la albúmina, que puede indicar una desnutrición, que puede ser una inmunodeficiencia secundaria, globulinas elevadas, ya hemos visto en un seminario las gamapatías por una alteración a nivel de las globulinas, que son globulinas que no van a tener una funcionalidad adecuada, una funcionalidad normal y que puede llevar a inmunodeficiencias. Dentro de los exámenes de orina podemos observar también la pérdida de proteínas, proteinurias, cilindros y células que nos puede indicar una alteración a nivel renal y pérdidas de proteínas que estarían relacionados también con una inmunodeficiencia. Ya también pensar en un estudio más específico de infecciones a través de cultivos, a través de la serología, para poder descartar si es una infección aguda o crónica a través de las inmunoglobulinas específicas del agente infeccioso. Después de realizar esta evaluación inicial, que pueden obtenerlos en cualquier laboratorio de manera general, ya tendríamos que pasar a estudios mucho más especializados que se realizan solamente en algunas instituciones. Es por eso que una vez identificado al paciente con una posible alteración a través del sistema inmune en base a estos primeros exámenes, ya toca realizar un diagnóstico mucho más específico en lo cual te deberían derivar al paciente. Cuando vamos a evaluar la inmunidad tumoral, podemos evaluar las proteínas, anticuerpos, inmunoglobulinas, la presencia de autoanticuerpos, citocinas, moléculas de adhesión, receptores solubles y las proteínas del complemento. Dentro de los trastornos específicos, ya vamos a ver que podemos evaluar la deficiencia o algún defecto de anticuerpos. Esto generalmente se relaciona en la clínica con infecciones pulmonares graves y con las infecciones de bacterias encapsuladas, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae o Haemophilus, y también por infecciones en virus. Estos pacientes principalmente van a tener otitis, rinosinusitis o neumonías. Principalmente en niños, los adultos no presentan mucho la parte de otitis recurrente. En los niños hay que recordar que hay una etapa de hipogamoglobulinemia fisiológica que se da antes de los 6 meses. Durante este periodo, el niño todavía conserva inmunoglobulinas maternas. Luego va un periodo dentro de los 6 meses a los 6 años que se denomina de hipoglobulinemia transitoria y por encima de los 2 años ya frente a una inmunodeficiencia, si hay una hipogamaglobulinemia o una disminución de alguno de las inmunoglobulinas, principalmente de manera selectiva relacionado a la inmunoglobulina A. Hay distintas metodologías para valorar los niveles de anticuerpos. Recuerden siempre ajustarlos a la edad. Las hipogamaglobulinemias, por ejemplo, a nivel de IgG, se definen como una disminución 2 veces
por debajo del valor normal o dos desviaciones estándar debajo de este. Las A gamma globulinemias menos de 100 en el caso de la inmunoglobulina G. La pan hipogamaglobulinemia como una deficiencia de IgG, IgA, IgM, lo cual nos haría pensar en una alteración a nivel del linfocito B. Cuando se refiere a la inmunoglobulina E, hablamos de más de 100 con procesos alérgicos y más de 2000 con un síndrome de hiper IgG. No necesariamente una presencia de anticuerpos nos indica que tengan una función adecuada. Esta se puede evaluar a través de inmunización. Recuerden que hay dos tipos de eventos que nos pueden dar la presencia de inmunoglobulinas. Uno es que sea por una infección natural, otro lo que sea por una inmunización intencional. En el caso de las vacunas, vamos a ver que pueden haber tres tipos de escenarios, uno en el cual hay una disminución de inmunoglobulina con una baja respuesta a vacuna, pensamos ahí en una inmunodeficiencia primaria. El segundo escenario es que baje un nivel bajo de inmunoglobulinas y que tenga una respuesta a vacunas normal. Ahí pensaríamos en que sea una inmunodeficiencia más que nada secundaria, puede ser a medicamentos, a pérdida de proteínas o una desnutrición grave. Lo otro es que tenga un nivel normal de inmunoglobulinas y una respuesta baja a vacunas. Puede ser alteraciones de anticuerpos específicos como IgA, la presencia de tumores o infecciones. Cuanto a los inmunoensayos, vamos a ver que hay distintos tipos de metodología, la electroforesis de proteínas, la nefelometría, los radioinmunoensayos, el ELISA, los inmunoblots, aglutinación o la inmunofluorescencia. Entonces, el laboratorio vamos a ver que nos va a permitir conocer la integridad del sistema inmune, deficiencias a nivel de este, hipersensibilidad o el nivel de actividad. Podemos evaluar tanto la inmunidad tumoral como la inmunidad celular. Este es el ELISA. Vamos a ver que en el ELISA podemos detectar o un antígeno o un anticuerpo. Y este inmunoensayo lo que busca es, a través de estos pocillos que ven acá, es detectar a través de una reacción antígeno-anticuerpo, como he mencionado, un antígeno o un anticuerpo. Si busco detectar un antígeno, tendré que buscar un anticuerpo y luego se le va a agregar un conjugado que va a dar un viraje a nivel de la coloración. Si busco encontrar o busco detectar un anticuerpo, tendré que buscar o utilizar un antígeno. Luego tenemos los inmunoblots, que vamos a verlo, por ejemplo, este es para VIH, en la cual a través de esta tira ya se encuentra el antígeno pegado a nivel de esta tira, se va a colocar el suero que debería tener, si es que tiene la infección, el anticuerpo frente a este antígeno, y luego se coloca otro anticuerpo, un anticuerpo antihumano, que está marcado con una sustancia fluorescente. Se coloca el sustrato y si es que está presente, va a virar el color. La inmunofluorescencia indirecta, que ya lo han visto en el laboratorio de inmunidad, por ejemplo, estos son los pocillos que se utilizan para ANA, en el cual van a encontrar pegados ya las células HEP2, que son estas células de NM, de neoplasia de laringe, que son células muy grandes, con un núcleo grande, que van a estar en constante mitosis, ¿no? Y que me permiten la detección de los anticuerpos antinucleares a través de una inmunofluorescencia indirecta. Vamos a evaluar también la inmunidad celular. Esto lo podemos hacer a través de la fenotipificación de las células que está circulando, la cuantificación de los elementos celulares y también se puede evaluar la funcionalidad de los distintos linfocitos que forman parte de la inmunidad celular. Los defectos de de la inmunidad celular, vamos a ver que, por ejemplo, a nivel de los linfocitos, hay que evaluar tanto la función como el número de este. Están relacionados con infecciones tanto bacterianas como virales, pero graves, principalmente en el niño, por ejemplo, a nivel de herpes o citomegalovirus. También el VIH, que va a llevar alteraciones a nivel de los linfocitos, principalmente el linfocito TCD4. También puede ser respuesta a medicamentos, pacientes trasplantados, tumores, etc.
Acá, como evaluamos, evaluamos a través del hemograma, primero la presencia de si hay de linfopenia o no. Recuerden que hay que ajustarlo a la edad y permite descartar otras causas, ¿no? Dentro de del inmunofenotipo tenemos la citometría de flujo, que es la más utilizada. Este es un citómetro. En sí, cuando estudiamos una célula, podemos estudiar estructuras a nivel intercelular, podemos estudiarlas a nivel de tejido, a nivel cromosómico y a nivel genético. Cuando estudiamos la célula en sí, podemos evaluar su inmunofenotipo y eso es lo que va a evaluar la citometría de flujo. ¿Cuál es la característica de la citometría de flujo? Es que nosotros vamos a tener en nuestro tubo, vamos a tener una célula que la hemos marcado con un anticuerpo. Esta va a pasar a través de una fila, una por una, gracias a un fluido que va a correr alrededor y va a pasar por un detector, por un láser, el cual me va a dar eh, una señal eléctrica que va a ser medida por una computadora. Por ejemplo, estas células que están pasando a través de este láser me van a dar dos informaciones. Uno es el forward scatter y otro es el side scatter. Vemos acá que estas señales, cada una de estas células va a formar un puntito y esto es lo que estamos viendo acá en este plot. Vemos que cada una de estas células me van a dar distintas características. Por ejemplo, había mencionado el forward scatter. El forward scatter me brinda el tamaño. Es la dispersión de luz que va a tener esta célula, este volumen de célula. Es por eso que los granulocitos vamos a ver que tienen un mayor tamaño y van a tener una tendencia más hacia la derecha en el caso de este plot. A diferencia de los linfocitos que van a tener un tamaño menor. Luego vamos a ver también la complejidad. La complejidad la podemos evaluar a través del side scatter, en la cual también los granulocitos van a tener mucha mayor complejidad al ser su núcleo segmentado y también la presencia de las inclusiones a nivel citoplasmático. ¿Qué más me va a permitir evaluar? Me va a permitir evaluar los linfocitos. Por ejemplo, los linfocitos T, los linfocitos a nivel T, CD4, CD8, que son parte en realidad de una evaluación, por ejemplo, de los pacientes VIH. Pero las aplicaciones de la citometría no solamente es a nivel hematológico, también pueden ser a nivel de farmacología, a nivel de inmunología, puedo medir anticuerpos, puedo medir reacciones cruzadas, a nivel de oncología también me puede permitir la separación de células que posteriormente voy a evaluar por métodos moleculares, como por ejemplo en el quimerismo por linaje, que es la evaluación del paciente post-trasplantado de células progenitoras hematopoyéticas. Puede evaluar entonces los linfocitos totales a través de la citometría de flujo y subdividirlos en linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK, dependiendo del marcador monoclonal que se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, para evaluar linfocitos T voy a utilizar el CD3, también puedo utilizar un CD2, el NK principalmente con el CD56 y el CD16 no debería marcar CD3 porque es propio de los linfocitos T. Estos son los plots que vamos a ver en citometría de flujo. Por ejemplo, en este tubo, que donde se han aislado leucocitos, se han utilizado estos marcadores, se ha utilizado un CD4, un CD45, un CD8, 56, un CD5, un CD19, un CD3 y un CD38. En este plot vemos, por ejemplo, un cruce del side scatter con un CD3, donde se ha marcado esta bolita que ven acá, que es un CD3. Este CD3 me indica que son linfocitos T. Posteriormente a esta misma bolita, vamos a ver que se ha marcado aquellos que tengan CD3, CD4 y CD8. Vemos que estas que han marcado CD4 solamente son los linfocitos de CD4 y estos que solamente han marcado CD8 son los linfocitos de CD8. Hay una población muy pequeñita que va a marcar ambos. Ese es en el caso de los linfocitos B, que se ha utilizado también un CD19. Se ha marcado solamente este grupo de células han marcado positivos para CD19 y luego lo podemos dividir en aquellos que tienen marcador lambda y kappa, ¿no? Igual acá se dividen los CD16, CD56, que son
los natural killer, solamente aquellos positivos son los que se van a señalar. Estos se pueden dividir en aquellos que tengan una función activa como un linfocito asesino y aquellos que tengan solamente una función de control que se podría ver en otra clase de citometría. Vemos los distintos marcadores que se pueden utilizar. El CD3 habíamos mencionado para linfocitos T, CD4 para los linfocitos TCD4, su subpoblación, que son los linfocitos T helper. Para CD8, los citotóxicos. Para linfocitos B, vamos a utilizar un CD19 o un CD20. Para NK, el CD16 y CD56. Y ahora vamos a hablar de HIV. Es importante conocer cuál es la situación actual del HIV y cómo ha ido esta variando con respecto a los años. El HIV fue cuando se describieron los primeros casos, se fue reconocido como un lentovirus y dentro de esto se pensaba que era era un subtipo de los HTLV. Actualmente la situación en el HIV en el país es la que estamos viendo en la imagen. Para el 2023 se han diagnosticado 9.490 casos, de los cuales el SIDA han sido 1.389. Vemos un descenso considerable en el 2020 y esto se da por la pandemia, por la falta de acceso a diagnósticos durante esta etapa, en la cual ya se ha ido recuperando, recién se recupera para el 2022 lo que fue en el 2019. En cuanto al grupo más afectado, el grupo más afectado son los hombres jóvenes, siendo la relación de hombres entre mujeres de 3.6 en el 2023. Este en realidad ha disminuido para el 2019, era de 4.6, ha disminuido un punto y es lo que se observa también en países desarrollados en la cual la razón hombre-mujer ya en algunos está llegando al 1, en cuanto a la estructura del VIH, como había mencionado, es parte de la familia de los retrovirus, de la subfamilia de los lentivirus, junto con el HTLV. Vamos a encontrar dos tipos de VIH, el tipo 1 y el tipo 2, y dentro de cada uno de ellos podemos encontrar grupos, siendo en el VIH 1 el grupo M el más frecuente y dentro del VIH 2 son 7 grupos. Es importante dentro de la estructura del VIH conocer los antígenos que forman parte de la membrana. Vamos a ver el GP120 relevante para el reconocimiento del CD4 y el GP41, perdón, que se va a unir al correceptor y relevante también para el ingreso del virus a nivel celular. Luego tenemos aquellas proteínas que van a ser parte del cápside, recordar el P24, importante para las pruebas serológicas que van a buscar la identificación de antígeno. Y también tenemos, por ejemplo, la transcriptasa reversa con el P64. Estructuras también importantes dentro de la maquinaria del metabolismo que va a utilizar el virus para infectar a una célula con CD4. En cuanto al VIH tipo 1 y tipo 2, también es importante reconocer las diferencias en estos antígenos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de las proteínas del gas, vamos a ver que en el VIH tipo 1 tenemos el P24 y el 17, a diferencia del VIH tipo 2, que es el 16 y el 26. A nivel de enzimas, el 31, el P66, 51 en el VIH 1 y en el 2 el 68 y 34. Las proteínas de envoltura también son relevantes, el 160, el 120 y el 41 en el VIH tipo 1, y en la envoltura en el tipo 2 el 36 y 125. Esto es relevante más que nada para los inmunoblobs que vamos a ver después. En cuanto a la distribución, vamos a ver que el HIV tipo 1, el más frecuente sigue siendo el más frecuente a nivel mundial. El tipo 2 se encuentra más que nada en regiones del África. En cuanto a la organización genética, vamos a ver que los genes GAG, que van a dar origen a las proteínas del núcleo y la matriz de la nucleocápside, el POL que va a dar origen o se va a traducir en la transcriptasa inversa, la proteasa, la integrasa y la ribonucleasa, y el de envoltura
importante por la GP120 y el 41 es uno de los que va a variar si queremos reconocer al VIH tipo 2. Esto de los correceptores también es interesante mencionarlo. Vamos a ver que el, en sí, como sabemos, el VIH va a tener una gran afinidad por aquellas células que expresen el receptor CD4 y se va a unir con el GP120. Hay que recordar que no solamente los linfocitos T expresan el CD4, también los macrófagos, monocitos, células dendríticas y células de Langerhans. Entonces, vamos a ver de que si bien este GP120 se une al receptor CD4, requiere de un correceptor para poder unirse de manera completa y poder fusionarse y que el virus ingrese a la célula. Y este correceptor, que puede ser a nivel de monocitos el CCR5 o el CXR4 a nivel de los linfocitos T CD4, se va a unir a una proteína que se denomina la GP41. Entonces, vamos a ver que sin este correceptor, a pesar de la unión del GP20 al CD4, si no hay este correceptor, el virus no va a poder ingresar. Es así que hay personas que tienen mutaciones eh, delta a nivel del CCR5, una mutación 32, en la cual vamos a ver dos escenarios. Uno es que tenga una mutación heterocigota en uno de sus alelos y la otra es que tenga una mutación homocigota. Si se da la mutación solamente en uno, vamos a ver que este CCR5 es disfuncional. Sí va a permitir el ingreso del virus a la célula, pero va a ser de manera deficiente. A diferencia de que si tienen una mutación homocigota, una mutación delta 32 en ambos alelos, entonces el CCR5 va a estar completamente modificado y el virus no va a poder ingresar. Estos son los llamados pacientes que son inmunes al VIH y estos son los controladores ELIC. En cuanto a cómo ingresa el VIH a la célula, recuerden que se tiene que unir al CD4, este GP120 y el correceptor que se une a la proteína 41. Así es la única forma de que ingrese el VIH a la célula. Ingresa el material genético, el ARN. Recuerden que esto es un virus ARN que requiere una transcriptasa inversa para convertir este ARN en ADN. Una vez que se ha convertido este ADN, a través de la integrasa va a ingresar al núcleo de la célula y se va a unir al ADN de la célula. Y es aquí donde va a recibir el nombre de provirus. A nivel del núcleo de la célula, va a utilizar la maquinaria metabólica de la célula para poder producir proteínas virales que van a transformarse posteriormente en el ARN genómico y luego va a salir por gemación de la célula y también la va a destruir. En cuanto a la fisiopatología y patogenia del VIH, el VIH, como sabemos, va a llevar a una inmunodeficiencia, pero esta inmunodeficiencia va a ser por un déficit tanto progresivo, cuantitativo y cualitativo de los linfocitos T y también de una respuesta humoral por agotamiento. La destrucción de los linfocitos T puede darse de manera directa o indirecta. La manera directa es por la destrucción misma del VIH y por la eliminación del sistema inmune, y de manera indirecta por un agotamiento de la actividad celular. Recuerden que la infección por el VIH es una infección crónica de muchos años antes de que se produzca la clínica del paciente como tal. Entonces, pasa la barrera, la célula dendrítica, ¿qué va a hacer? Va a llevar este virus al linfocito TCD4 y también que tiene un gran tropismo por este linfocito TCD4. Se comienza la diseminación viral hasta que se produce una etapa de equilibrio, ¿ya?
este virus va a permanecer de manera de reservorio en el tejido linfoide y va a haber un primer momento en el cual sí va a haber una respuesta inmune, tanto celular como humoral, en un intento de respuesta a la infección viral, pero van a haber sitios en los cuales el virus todavía va a permanecer. Y después de años se va a reactivar la producción sostenida del VIH. Entonces, dentro de la evolución, vamos a ver que podemos dividir en tres etapas en sí. Una infección aguda, donde un periodo asintomático, y luego ya una crónica que llega luego a la etapa de SIDA. Dentro de la infección aguda, que son en las primeras semanas, vamos a ver acá, uno es el número de linfocitos T y el otro es las copias de virus de ADN, de ARN, perdón, viral. Vamos a ver que dentro de la infección primaria, en los primeros días y semanas de la infección, va a haber una caída de los linfocitos TCD4, pero no van a llegar a niveles menores a los 200, como vamos a ver en la etapa de SIDA. Y la carga viral va a aumentar de manera constante. Luego de unas semanas va a llegar una etapa de equilibrio. Recuerden que hay una respuesta inmune como tal, hay una respuesta inmunitaria mediada por anticuerpos, por linfocitos TCD8, que van a llegar a disminuir la carga viral y la respuesta, la destrucción de linfocitos TCD4 va a parar. Pero este estado de equilibrio se va a mantener por muchos años, que puede ser hasta unos 10 años, en la cual se vuelve a romper el equilibrio y la carga viral aumenta de manera exponencial y la destrucción de los linfocitos TCD4 se da de manera sostenida. Un dato interesante son los llamados controladores elite y los no progresores a largo plazo. ¿Qué es un controlador elite? Un controlador elite son aquellas personas que representan menos del 5% de la población que, como les había mencionado, pueden tener una mutación a nivel de los correceptores. ¿Y qué van a tener estos pacientes? Van a tener una control de viremia que los pueden llevar a niveles indetectables, menos de 50 copias, y que en el recuento del linfocito CD4 se van a permanecer entre 200 a 1000. Un controlador virémico, a diferencia de un controlador elite, sí tiene la detección del agente infeccioso entre unos 200 a unos 2000. Y el recuento de CD4 normalmente es por encima de 500. Entonces, tenemos que tener un controlador elite en la cual tiene una viremia muy baja, que incluso puede ser no detectable, y los no controladores en las cuales su viremia puede ser mucho más elevada. En la forma de transmisión del HIV, sigue siendo la vía sexual la más frecuente en nuestra población también. Están también los receptores de sangre de hemoderivados, que actualmente con el tamizaje que se realiza es muy bajo. La transmisión vertical que todavía se da en aquellas pacientes que no han recibido un diagnóstico o no reciben la profilaxis durante la gestación. Y los usuarios de drogas endovenosas que en realidad como país no tenemos muchos usuarios de drogas endovenosas, ¿no? Vamos a las pruebas serológicas. Dentro de las pruebas serológicas podemos dividirlas en directas y aquellas indirectas. Las directas a nivel de serología hablamos aquellas de que detectan el antígeno P24. Dentro de las indirectas, aquellas que van a buscar anticuerpos y tenemos aquellas que van a buscar los anticuerpos anti-VIH. El combo que va a detectar tanto antígeno anticuerpo, esta es una de las más utilizadas, tanto en las pruebas rápidas como en los inmunoensayos, ya de laboratorio, como en el ELISA o en la quimioluminiscencia. Y tenemos las pruebas de ARN, donde está el PCR, está tanto de ARN como la detección también de ADN, ya dependiendo del escenario. Y es importante ver los distintos periodos en los cuales estas pruebas pueden ser reactivas o positivas. Vemos que la prueba que mucho más rápido nos va a dar una detección de la infección por el VIH son las pruebas moleculares, la detección del ARN, donde tiene un periodo llamado periodo de eclipse para las pruebas moleculares de 10 días. Luego ya tenemos las pruebas de cuarta generación. Hay que recordar que una prueba de cuarta generación
cuando nos hablan de prueba de cuarta generación, es aquel inmunoanálisis que detecta tanto antígeno como anticuerpo. Entonces, cuando hablamos de cuarta generación, implica la detección del antígeno y es por eso que el periodo de ventana es mucho menor, es de 15 días. A diferencia de una prueba de tercera generación que solamente detecta anticuerpos y no antígenos, que ya puede elevarse a 20 días dependiendo de la prueba. Y vamos a ver que los rapid test a que se considera 25 días y los Western blot a partir del día 35, que se puede prolongar más. Lo mismo había mencionado esta definición, periodo de eclipse, que es desde la infección hasta que una prueba molecular se vuelva positiva, que es de 10 días. Luego tenemos aquella prueba de detección de cuarta generación, esta prueba de cuarta generación que detecta el antígeno, que es de unos 15 días aproximadamente, la detección del anticuerpo con las pruebas de tercera generación, que ya estamos hablando de 25 días a más. La detección de ARN, antígeno, y luego vienen ya las pruebas eh, de tercera, las de segunda, y también vamos a ver acá los plots, en la cual se hace, se hace positivo recién pasados o más o menos al día 30 o más, ¿ya? Este antígeno que vemos acá, el P31, pues es usado también para poder distinguir si una infección es aguda o no, o bueno, se utilizaba antes más que cuando no había otros marcadores, por ejemplo, como el antígeno o como el ARN. Entonces vemos que la de la primera generación, ¿cuánto demoraba? Tenía un periodo de ventana de 56 días. Por ejemplo, el riesgo de transfusión. El riesgo de transfusión era de 7,7 por millones de unidades transfundidas. El de tercera generación a los 22 días con 1,8 de riesgo. Y el que se utiliza en los bancos de sangre actualmente es el de cuarta generación con 16 días o 15 días de periodo de ventana. El riesgo por millón de unidades transferidas desde 1,3. Y ya hay unos bancos de sangre que utilizan pruebas moleculares en el cual el periodo de eclipse se disminuye a 10 a 11 días y la probabilidad es de 0,5. Los distintos tests, en realidad, que tenemos acá entonces el VIH antígeno anticuerpo, P24, que lo va a detectar. Luego tenemos la prueba de ELISA, que solamente detecta anticuerpos. Aquellas pruebas confirmatorias, como el Western blot, eh, que solamente va a detectar anticuerpos. Y las pruebas moleculares cuyo el tiempo, en cuanto al tiempo va a ser mucho más rápido, ¿no? Si lo diferenciamos con los demás. En cuanto a las pruebas rápidas, son las pruebas inmunocromatográficas. Son pruebas mucho más amigables para el usuario, inclusive la OMS lo indica de que debería utilizarse en todo establecimiento de atención primaria, que la puede utilizar cualquier personal de salud e incluso aquel personal o aquella persona que ha sido capacitada para este tipo de pruebas y en su búsqueda de disminuir la pandemia del VIH, es uno de los consejos de la OMS. También indica que está dirigido para aquellas gestantes que no han recibido alguna control prenatal y que no se sabe su serología. Es importante para dar tratamiento o cómo se va a tratar el parto en este paciente. La ONU, SIDA y la OMS considera que una prueba inmunocromatográfica, una prueba rápida, debe tener una sensibilidad del 99% y una especificidad mínima del 98%. Este es un ejemplo de una de las pruebas rápidas, una marca Cortez, que detecta de manera cualitativa por cromatografía tanto el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. Utiliza entonces el GP41 y el P24, VIH tipo 1, y para el 2 el GP36. ¿Ya? Va a tener una región de control y que la vamos a ver acá. Dos escenarios, el reactivo, no reactivo y la invalidez de la prueba, ¿no? VIH tipo 1 y tipo 2
en el cual se debería marcar una de las bandas y también y siempre el control, ¿no? El control y la banda. En el caso del negativo, el control se debe marcar y no se marca en la zona de reacción para el VIH tipo uno y tipo 2. Inválido cuando no se forma la banda de control y también cuando no se forma la banda de control, pero sí se forma la reacción de VIH tipo uno y tipo 2. Ya, esta prueba tiene una sensibilidad según inserto del 100% y una especificidad del 99,9%. Sin embargo, este tipo de pruebas eh, no se, no se desafían a un control de paneles de cero conversión, por lo cual siempre tiene que ir a una prueba adicional, a un inmunoensayo adicional. ¿Ya? Cuando hablamos de las pruebas de distintas generaciones, ya cuando hablamos de una prueba que es por ELISA o por quimiluminiscencia, vamos a ver que estas se van a dividir en distintas generaciones. La primera generación en la cual estos antígenos que luego eran utilizados para la detección de los anticuerpos se hacía por lisado viral. Ya en la de segunda generación ya se utilizaban péptidos sintéticos, tanto para el VIH tipo uno y para el tipo 2. En el de tercera generación se utilizan proteínas recombinantes y en el de cuarta generación se utiliza el antígeno, ¿no? Eso es lo que diferencia cada una de las generaciones. Vamos a ver uno de los más utilizados. Este es un estudio de un inmunoensayo de quimioluminiscencia, el Architect, que utiliza un combo tanto de antígeno como anticuerpo, en la cual me va a permitir la detección de ambos y la positividad de estos se van a medir en unidades relativas de la luz. Este equipo vamos a ver que tiene una sensibilidad para el HT, para el VIH tipo uno de casi el 100%, ¿ya? Y una especificidad del 99,8%. Cuando es positivo, cuando es reactivo, cuando tengo un punto de corte mayor de 1. Falsos positivos en esta prueba, falsos negativos, perdón, en infecciones iniciales, recuerda que todavía no se ha formado la presencia de anticuerpos o el antígeno todavía no es detectable. Estadios finales de la infección también puede darme falsos negativos, ya no hay una respuesta inmune adecuada, no hay formación de anticuerpos. Tratamiento inmunosupresor, pacientes que son sometidos, por ejemplo, a post-trasplante, son sometidos a inmunosupresión, la generación de anticuerpos es anormal, por lo cual este tipo de pruebas saldría negativo, por eso los post-trasplantados de médula ósea. Pacientes con hipogamaglobulinemia, no hay anticuerpos, entonces las pruebas de detección de anticuerpos no van a ser útiles para este tipo de pacientes. Los falsos positivos, multíparas, gestantes, hemólisis y pacientes con alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, anemia hemolítica, son casos que pueden dar falsos positivos. En el caso de las gestantes, sí es común que den falsos positivos, pero con unas unidades relativas de luz o un punto de corte muy bajo, ¿no? El Western blot, el Western blot es considerado una de las pruebas confirmatorias después de haber tenido una prueba rápida y posteriormente un inmunoensayo reactivo, debería ir un Western blot. Sin embargo, hay que recordar que la positividad o la reactividad a este tipo de exámenes es mucho más, de un periodo mucho más largo, ¿no? Es por eso que incluso la revisión de la OMS del 2019 eh, hace referencia a que los algoritmos que utilizan los países deberían dejar de utilizar el Western blot y el IA como prueba confirmatoria, ¿no? Ya teniendo pruebas con una alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Vamos a ver que dentro de este Western blot o LIA, que es un inmunoensayo lineal, van a tener cada una de estas bandas o cada uno de estos puntos van a tener distintos antígenos. En este caso, el VIH tipo uno, vamos a ver qué antígenos son los que van a ser específicos de este virus. Y dentro de la OMS, dentro de los criterios para dar positividad, ellos mencionan que tienen que tener por lo menos dos de las bandas específicas, el P24, el GP41, el GP120-160, que como habíamos visto al inicio son parte de la estructura del VIH tipo 1. En el caso del VIH tipo 2 vamos a ver otros tipos de proteínas y así que
vamos a ver que es positiva cuando tenga por lo menos una de envoltura, un GAG o un POL, parte de los genes, de las proteínas que son codificadas por estos genes, y las indeterminadas hay una mezcla en realidad de estas, o una combinación, mejor dicho, de estas, y la negativa cuando es una ausencia de bandas. Este es el LIA, este es un inmunoensayo lineal, por ejemplo, en el Rebagliati no se utiliza Western blot, se utiliza LIA, que es menos engorroso y demora mucho menos tiempo. Tiene cinco antígenos para el VIH tipo 1. Vamos a ver que los orientados a este es el GP120 y el 41. El caso del 31, el P24 y el 17 pueden tener una reacción cruzada con el VIH tipo 2. Los propios del VIH tipo 2 es el 36 y el 105. Vamos a tener una línea de control, una línea para el cutoff de la IgG, una positiva para el control positivo y tres líneas para el control, perdón, una para el control negativo y tres para el control positivo. Más que nada para ver la intensidad, ¿no? La intensidad en las cuales se van a dar estas reacciones. Ya, esta es la parte de la interpretación del IA, en la cual es positiva si se observa mínimo con una cruz, por eso era importante la valoración en cuanto a los controles. ¿Ya? Dentro de la envoltura para el 1, el GP120, el 41, el 105 y el 36, que son específicos para el VIH tipo 2. Luego tenemos las pruebas del RT-qPCR. El RT-qPCR es una retrotranscripción de un PCR en tiempo real. Se tiene que hacer primero al ARN se tenía que retranscribir en ADN para recién poder identificarlo a través del PCR. Es muy útil en infecciones agudas y neonatales. Tiene una alta sensibilidad y especificidad. En realidad se puede considerar también una prueba confirmatoria, la prueba de PCR. Dentro de los posibles, de los más utilizados está el COVAS, que es una prueba molecular de marca de Roche, pero en realidad casi todas las pruebas tienen este rango de cuantificación de 20 a 10 millones de copias, siendo su límite inferior de detección de 20 copias. Es un valor muy bajo en realidad que detectan estas pruebas moleculares, por eso su alta sensibilidad y también especificidad, porque estás detectando específicamente el ARN viral. Dentro de los algoritmos diagnósticos vamos a tener distintos algoritmos. Uno de estos es el dado por la CDC, en el cual me indica, pues, que vas a iniciar con una prueba de screening. Esta prueba de screening es una combinación de antígeno-anticuerpo y anticuerpos contra el VIH 1 y 2. Si este sale no reactivo, decimos que no tiene la infección. Si sale reactivo, tenemos que diferenciar, menciona, entre un VIH 1 y un VIH 2. Entonces se pueden utilizar aquellas pruebas de anticuerpos que me permite una diferenciación de ambos. Habíamos visto los inmunoblots, ¿no? Ellos tienen otro tipo de pruebas que en realidad tiene el mismo principio, una banda con antígenos y las cuales se van a acoplar esos anticuerpos, si tiene anticuerpos anti-VIH tipo 1, VIH tipo 2 o tiene ambos. Si es que sale indeterminado, o sea, tengo una prueba de screening reactiva y una prueba negativa, por ejemplo, un blot, tiene que ir a una prueba molecular. Y dentro de la prueba molecular me va a permitir la detección o considerarlo negativo el paciente. Este es el algoritmo que utiliza el Ministerio de Salud y que todavía está vigente, en el cual vemos que inicia con una primera prueba de tamizaje. Si el resultado es reactivo, si el resultado es negativo, perdón, no reactivo, no tiene. Si es reactivo, me pide una segunda prueba. Si el resultado de esta segunda prueba es no reactivo, es una discordancia, ¿ya? Es una discordancia y hay que ir a otra prueba o tomarla después de un tiempo. En cambio, si es reactivo,
es reactivo, ya se tiene una muestra para carga viral. Entonces, vamos a ver los distintos escenarios. Dos pruebas rápidas de detección de anticuerpos para HIV, para tener la definición de HIV de tercera generación de diferentes fabricantes. El otro escenario es que una prueba rápida de detección de anticuerpos de tercera generación y una prueba rápida de detección de anticuerpos y antígenos de una cuarta generación sean reactivos. Que una prueba rápida para HIV de tercera o cuarta generación y una ELISA para HIV sean reactivos también es considerado de diagnóstico. Que una prueba rápida para HIV de tercera o cuarta generación con un resultado reactivo y una prueba confirmatoria, hablamos acá de carga viral, un inmunoglot sea positiva, es considerado un escenario de HIV. Este es el propuesto por la OMS en cual menciona realizar una primera prueba. Si esta primera prueba es negativo, se informa como negativo. Si es positivo, hay que realizar una segunda prueba. Si esta primera prueba ha salido y esta segunda prueba es positivo, se realiza una tercera prueba. Si la tercera prueba es positivo, se confirma el diagnóstico de HIV. Si la tercera prueba es negativa, se informa como resultado no concluyente y hay que repetir en 14 días. En el otro brazo, tenemos que la primera prueba fue positiva, la segunda prueba fue negativa, se repite la primera prueba. Si en la primera prueba es positiva, la segunda negativa y se repite la primera prueba repetida negativa, se informa como negativo. Si es repetida la primera prueba y es positiva, se informa como un resultado no concluyente y se repite en 14 días. ¿Qué prueba elegir? Acá lo que menciona la OMS es que la primera prueba tiene que tener una alta sensibilidad. La primera, la segunda y la tercera prueba tiene que tener una alta especificidad. No me indica cuál, pero solamente indica de que tiene que tener una alta especificidad. Y que deberían ser diferentes la segunda de la tercera. Un caso especial son los recién nacidos. Recuerden que los recién nacidos, el diagnóstico no se puede hacer por una detección de anticuerpos, ya que estos van a tener anticuerpos maternos que atraviesan la barrera placentaria. Es por eso que el diagnóstico, en el caso de los recién nacidos, hijos de madres con VIH, van a ser con pruebas moleculares. Es así que al inicio se le va a tomar una prueba molecular. Si esta es positiva, se le va a tomar una segunda prueba molecular, ¿ya? Y si la segunda prueba molecular sale positiva, se considera al paciente como positivo. Si en la segunda prueba el resultado positivo en dos oportunidades, se considera como infectado. Si hay una discordancia entre el primero y el segundo, se considera indeterminado y se toma una nueva prueba de PCR a las 4 semanas. ¿Ya? En el caso de haber recibido leche materna, hay que volver a tomar de manera inmediata el PCR para HIV. En el caso de los recién nacidos, hay una característica en este PCR porque a diferencia del que hemos visto, que es una detección de ARN, acá es una detección de ADN, ¿ya? Que es del provirus, o sea, el que está unido al ADN. Ese es el que se busca, ¿ya? Entonces la prueba se va a realizar ¿en qué pacientes? En los hijos de gestantes sin atención prenatal, en gestantes que no recibieron tratamiento antirretroviral durante su embarazo y gestantes diagnosticadas de infección aguda, y aquellas que tengan una copia más de 1000 en el tercer trimestre. Y para terminar, vamos a hablar solamente bien rápido de estos pacientes. Deben haber escuchado de los pacientes que se han curado del VIH. Son pacientes que han sido trasplantados de progenitores hematopoyéticos y hay dos casos. Tenemos el caso de Berlín, que es un hombre de 40 años que fue diagnosticado de LMA y que su diagnóstico de VIH tenía más de 10 años, recibía tratamiento antirretroviral, tenía un recuento de CD4 más de 400, era VIH no detectable, o sea, tenía una buena respuesta al tratamiento y que se somete a un trasplante de progenitores hematopoyéticos y que coincidentemente su donante
tenía una mutación a nivel del CCR5 delta 32 y era homocigoto, o sea, era una persona inmune al HIV que le dona su médula a este paciente HIV para tratar una leucemia amiloide aguda. Vamos a ver que este paciente recae después de 332 días con una alteración a nivel de la quimera. La quimera es una forma de controlar un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Se somete a un segundo trasplante el paciente y vamos a ver que no se pudo detectar HIV y 20 meses después, incluso de haber dejado la terapia antirretroviral, y algunos anticuerpos comenzaron a desaparecer. ¿Ya? Vemos acá entonces que el paciente fue diagnosticado de LMA, luego recibe su primer trasplante. Su primer trasplante es el de acá y su, en cuanto a su carga viral siempre se mantuvo indetectable, se da su segundo trasplante y mantuvo su carga viral indetectable, no se detectaba, inclusive después de haber abandonado o haber dejado el tratamiento antirretroviral. Y vemos que sus anticuerpos también fueron disminuyendo, no fueron desapareciendo. El otro caso es el caso de Londres, que es un paciente HIV, que también fue trasplantado, pero fue trasplantado por un linfoma Hodgkin, en la cual también su donante tenía una mutación delta 32 CCR5. En este caso, en este caso se realizaron análisis semanales de carga viral en plasma en los 3 primeros meses y luego mensualmente, en la cual permaneció indetectable. Y también hubo una pérdida de distintas bandas a nivel del Western Blot. Ya. Vamos a ver entonces dos tipos de pacientes, el paciente de Londres y el paciente de Berlín, que son los pacientes que fueron descritos como que se curaron del VIH. Ambos donantes tenían la mutación a nivel del CCR5. Uno fue trasplantado por un linfoma Hodgkin y el otro por una leucemia amiloide aguda. Uno recibió un trasplante, el otro tuvo que recibir un segundo trasplante debido a la recidiva de su enfermedad. Ambos tuvieron una quimera completa, que quiere decir que hubo un adecuado prendimiento de la médula. No recibió una radiación, a diferencia del otro, radiación completa, y tuvieron una remisión que duró 12 años en el caso de Berlín, y en el caso de Londres fue 18 meses. Un punto importante que me había olvidado mencionarles es que los pacientes con VIH también es relevante el control del linfocito TCD4. Recuerden que es la célula objetivo de este virus, y este conteo se hace por citometría de flujo, como ya lo hemos visto, en el cual la OMS los estadifica dependiendo de la inmunodeficiencia que va a estar asociado por esta infección y la cantidad, ¿no? Recordemos que la severa es menos de 200 y el estadio SIDA se define como menos de 200 y alguna infección, eh, una infección oportunista en este tipo de pacientes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ok, adelante. Dame el pase nomás. Ahí pasa al doctor Guillén, que va a continuar con la teoría. Ok, vamos a dar las fijas el día de hoy, ¿eh? Así que no se vayan.
Bueno, siempre los dibujos son bonitos. Siempre una de las cosas que definitivamente nos preocupa ahorita en este tiempo, ahorita, son las situaciones que está atravesando la situación de salud en el Perú. Las enfermedades emergentes o reemergentes, definitivamente, mucho de lo OMS manifiesta que son enfermedades olvidadas, ¿no? Significa que en el Perú se olvidan de estas enfermedades. Y solamente mencionarle, y así de manera resumida, ¿no? Se puede decir las enfermedades que tenemos. Y ahorita el dengue está a la cabeza, ¿no? Aparte de la malaria, y algunas otras enfermedades también que definitivamente son un problema bastante serio. Pero el dengue es ahorita el gran problema en nosotros. Espero que me estén escuchando. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Ok. Ahora, la situación de las enfermedades nuestras, y esto definitivamente es una de las cosas que se menciona, no solamente en la cuestión médica, sino también en la parte social, socioeconómica. ¿Dónde inciden muchas de estas enfermedades? Definitivamente en zonas de alta pobreza. Y podemos ver nosotros ahí que poco se ha cambiado hasta el año 2021, la gente, las regiones pues que están comprometidas. Vamos a ver algo de la malaria, que es importantísimo. Y ustedes tienen acá una de los estadísticas, estamos hablando aquí, semana 23, o sea, todavía faltaban más o menos unas 20 semanas más, ¿no? Para eso ya teníamos 8.225 casos para el año 2023. 2024 no le ha tocado todavía, pero vemos nosotros que aquí definitivamente rebasó también. Ha rebasado esta cantidad porque faltaban más de 20 semanas para eso. ¿Qué es lo que definitivamente podemos tener, recordar, ¿no? Acerca de la situación de la malaria? En nuestro medio, la malaria más grave y mortal es el falciparum. Y esto fue más o menos, diría, descubierto en nuestro medio, aunque no se le dio mucha cabida, fue el año 1997, 98. En el Callao se observó este plasmodio, pero como todavía se pensaba solamente el vivac, se le dio mucha importancia. Las otras pueden tener, también pueden ser agudas o también con una tasa de mortalidad, pero son muy bajas. Una de las cosas que la OMS menciona, que son más de 500 millones al año con malaria, y de esto más o menos es 1 millón a 2 millones de muertes. Pero realmente la impactante de esto es que la mayoría son niños. Y la OMS ya mencionó que la malaria está en un aumento. ¿Por qué razón está en un aumento? El control ha disminuido. Nosotros seguimos utilizando a veces estos antiparasitarios, se puede decir, ¿no? A nivel esto, en la cual las cepas son resistentes. No solamente a la fumigación, sino también a medicamentos, ¿no? Y también sucede que ahorita la misma globalización ha hecho que las migraciones y viajes sean constantes. Acá tienen ustedes por lo menos otra de las situaciones clínicas que se presentan, casi están por ahí, salvo la malaria. ¿Qué nos interesa a nosotros? Cuando una malaria es grave y complicada, va a dar siempre una situación cerebral, ¿no? Una manifestación cerebral. Hay una anemia severa, insuficiencia renal, hipoglicemia, trastornos, ¿no es cierto?, de ácido base, el edema pulmonar, va a comportarse también con problemas de CID, hiperpirexia, ¿no? Y dentro de esto, la hiperparasitemia definitivamente son importantes, ¿no? Que eso vamos a verlo después, qué es lo que se hace el recuento, ¿no? A través de microscopía. Acá tienen los mecanismos que ya definitivamente podemos conocerlo mucho, mucho.
Pero una de las cosas que tocó ahorita el doctor Díaz fue esa transmisión que puede decir nosotros, ¿no? En este caso, sí, se ha visto, puede haber una transmisión a nivel de transfusión de sangre. Una de las cosas también interesantes, también dentro del reporte dice, el hombre infectante reservorio es definitivamente infectante cuando tiene que los gametocitos en sangre. Los mosquitos parasitados son infectantes 30 a 45 días, o sea, todo el resto de su vida. Y cuando está en banco de sangre a nivel de los hematíes, puede durar un mes. Y recuerda que las unidades de sangre están en refrigeración, ¿ok? Entonces ahí todavía permanecer un mes estos parásitos. Por eso que en algunos bancos de sangre a nivel tropical, subtropical, Brasil, todos ellos hacen malaria como diagnóstico para banco. Acá en Lima no se estila hacer eso. Vemos nosotros aquí todo lo que significa el ciclo biológico, ¿no? Pero nos interesa más esto. El diagnóstico inmediato, cuando hay fiebre, la procedencia en la región, etcétera, malestar, anemia, etcétera, que no puede ser a veces una anemia marcada, pero hay anemia. La gota gruesa es una de las principales formas de detectar al parásito. También se utiliza el frotí de sangre periférica para ver no solamente en este caso intracelularmente los parásitos, sino también todas las alteraciones que puede haber a nivel hematológico. Actualmente no solamente la gota gruesa, porque en algunos sitios le dicen, no, definitivamente en la zona del África a veces no hay microscopio. Entonces, y esto ya implica en instituciones que son de alto nivel, que muchas veces están localizados en ciertas zonas, no necesariamente en todo el África, sino van hacia a una institución cercana para poder hacerlo, ¿no? Porque en laboratorios muchas veces no tienen microscopio. ¿Qué más se puede pedir? Hemograma, ya hemos visto que puede haber anemia, glucosa, pruebas hepáticas, porque hay compromiso hepático en esta coagulación, porque tenemos que ver solamente que hay una respuesta, ¿no?, a este parásito. Grupo sanguíneo RH, porque hay anemia, hay que pedirle transfusión de sangre. Pruebas renales, porque puede haber compromiso justamente y también hay electrolitos. Ahora, ¿cuál es lo que definitivamente es importante? Que eso lo refieren muchas veces los médicos, los clínicos, ¿no? En este caso los infectólogos. Quieren saber la cantidad de parásitos que hay en microscopía. ¿Y por qué? Esto significa cómo va a ser el procedimiento de tratamiento y el control del paciente, ¿no? Si encontramos nosotros 30 o 40 parásitos en un campo, luego del tratamiento encontramos 10, luego 5, entonces está viendo un buen tratamiento. Pero si esto persiste, definitivamente es significativo, ¿no? Y acá podemos ver solamente cuando parasitema está observada, ¿no es cierto? Y por cruces, y acá una cosa interesante, ¿no? Dice del 1 a 40 parásitos por 100 campos, ¿no? Porque generalmente es lo que hacemos, 41 a 60 por 100 campos, estamos hablando de 100 campos, ¿no? 60 a 100 parásitos por 100 campos. Vemos acá dos cruces, 2 a 20 parásitos por campo, el aumento, ¿no es cierto? Y acá las tres cruces, 20 parásitos por campo, mayor. Cuatro cruces, incontables por campo. Una cosa es la primera parte, otra cosa es la segunda, ¿ok? Estamos hablando un solo campo, acá estamos recontando en 100, que definitivamente hay que necesario que vamos a encontrar ahí muchas veces pocos parásitos, pero es importantísimo. Entonces, la densidad parasitaria definitivamente es importantísimo, porque con esto se va a basar el tratamiento del paciente en infectología. Igualmente acá, cuando vemos la densidad baja, moderada, también hay compromisos, pues se hace un esquema con cada 100 leucocitos para determinarlo, o también en esta cantidad baja, en cuántos mililitros, microlitros de sangre está comprendida. Cuando vemos nosotros también aquí la cantidad de parásitos, vemos la cantidad en microlitros de sangre, ¿no es cierto? Entonces, hay una comparación también, no solamente celular, sino también por volumen de sangre. Y eso es definitivamente lo que solicitan en este caso los médicos, ¿no?
Y este es nuestro dolor de cabeza en la actualidad. El, el vector definitivamente es el Aedes aegypti, y que transmite pues este virus, ¿no? Que es realmente interesante, ¿no? Mira lo que dice, ¿no? Es un dato que también son del instituto, ¿no? Las hembras, preferencia por picar a los humanos que transmiten el dengue y fiebre amarilla. Y se ha visto en estudios no solamente en nuestros, sino fuera también, que es el olor y el dióxido de carbono que definitivamente expulsan, se puede decir, la persona, y esto lo trae el mosquito. Y por esa razón, como ellos tienen eh, neuronas sensitivas, siempre no solamente una, sino varias, entonces saben a quién van a picar. Y esa es una de las cosas, de verdad que es interesante ver esa situación, pero también es negativo, ¿no? Con respecto. Ahora, el gran problema, y definitivamente el dengue grave que estamos teniendo, el dengue hemorrágico, porque hay una situación vascular, fuga de hipovolemia y shock. Los riesgos definitivamente para este caso es porque hay una infección heteróloga, o sea, hay varios. Recuerden que acá el dengue definitivamente tiene variables, ¿no? 1, 2, 3, 4 y algunos mencionan que también hay un 5. Entonces hay una heterogeneidad de estos virus, por lo tanto hay una situación de compromiso mayor al paciente. Puede haber una infección primaria al recién nacido, aun cuando sus madres están inmunes. Estamos hablando del recién nacido, todavía no ha transmitido pues esa parte inmunológica. La segunda es que hay una diferente virulencia de las cepas, y eso también se está viendo. Todo virus tiene una manera de mutar y hacerse más resistente al tratamiento o a cualquier elemento que pueda aniquilarlo, se puede decir, ¿no? Inclusive esta parte inmunológica. Hay diferentes susceptibilidades en humanos. No todos definitivamente sufren de este problema, ¿no? Y tiene que ver mucho con la raza y factores genéticos también con respecto al paciente que es comprometido con esta enfermedad. Y una de las grandes dificultades también es cuando las infecciones no son tan evidentes, definitivamente pueden pasar inaparentes, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es aclarar la epidemiología de esta patología, ¿no? De esta enfermedad, y también determinar la fisiopatología, ¿no? Con respecto a ello. Entonces, ¿por qué? Porque inclusive hasta esto llega a no ser muy claro al comienzo, y no hay una buena evaluación, ¿no? Con respecto a las variables. Entonces se deja y las consecuencias son posteriores. Ahorita en la actualidad tenemos bastante casos, inclusive hasta muerte. Acá tenemos nosotros el dato, es de semana 5 de 2024. O sea, acá terminando el año, definitivamente abismal. En la actualidad solamente en 2024 tenemos 13.010 casos en semana 5. Ya como digo, faltan más de 40 semanas. El año pasado fueron 8.482. Ahorita prácticamente es el 100%, ¿no? De aumento, y probablemente llegue a más. Y las defunciones aquí todavía es 8. Actualmente ya se conoce que están llegando defunciones, pasan los 400. El número de casos de dengue en el Perú, en este caso ustedes ven acá, ¿no es cierto? El 2023 subió, y ahí está la cantidad, y ahorita estamos las primeras semanas. El contagio acá definitivamente es todo el 2023, y acá el contagio es solamente en las primeras semanas. Y esto ya aumentó porque esta es la segunda semana, estamos hablando ahorita, ya pasaron las 2 semanas, ¿no? Pero este definitivamente está muy alto. ¿Cuáles son los genotipos circulantes del dengue, no? En el Perú, todos, desde el año 1990. Pero lo que se sabe es que ahorita es el genotipo 2, como polita, es la que está teniendo la circulación en este caso, ¿no? 2022 con el genotipo B, o quinto, se puede decir, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la dificultad de todo esto, ¿no? Definitivamente hay dengue, definitivamente que pueden pasar, ¿no? Con náusea, vómito, cefalea y leucopenia. Por eso el seguimiento de laboratorio es importantísimo, ¿no? Pero también hay signos de alarma, ¿cierto? Hay dolor abdominal, o sea, vómito persistente, recuerda de volumen, acumulación de líquido, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, sangrado, hemograma, letargo de sensibilidad, hipotensión postural, lipotimia. Estos son signos de alarma. ¿Cierto? Podemos agregar aquí, definitivamente acá el hemograma y lo que significa un examen de orina y el volumen nos va a ayudar. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Cuando ya el dengue pasa del signo de alarma, el signo de alarma al dengue grave. Hay shock, ¿no es cierto? Hay sangrado grave y compromiso grave. Y acá podemos ver que ya el compromiso es a nivel general. En las primeras, en el sangrado grave definitivamente se va a ver una trombocitopenia y también alteración del factor de coagulación. Entonces, el seguimiento es desde acá, de los signos de alarma, sin signo de alarma, aparentemente, signo de alarma y definitivamente ver el dengue grave. Este es el curso clínico, que ustedes lo van a revisar con tranquilidad, ¿no es cierto? Y acá vemos nosotros, 79 meses del caso hasta el 22 de marzo del 2024. ¿Se dan cuenta en antes lo que estamos mencionando? Y una de las cosas realmente es tremenda lo que estamos observando, ¿no? Porque a veces hasta los datos no coinciden, ustedes se ponen a mirar, ¿no? Y son datos del ministerio. Hay un aumento del caso, sí, se sabe, más de 200%, 260%, comparación del mismo periodo 2023. 82 muertes en este periodo, y actualmente ya se sabe que hay más muertes, definitivamente, pasa el centenar. La tasa de letalidad por enfermedad que es alta en América del Sur. ¿Qué regiones están más afectadas con esto? La Libertad, en Lima, ¿no? Y Piura. La causa del aumento definitivamente echan la culpa al cambio climático, a la pobreza sí definitivamente, fenómeno del niño, la ausencia de los elementos de agua y desagüe, viviendas precarias, definitivamente es cierto, y agregando la parte médica, definitivamente la atención primaria no es la más adecuada en nuestro país. En los distritos de mayor proporción de casos de dengue, está la cabeza coma. Miren, todo lo que es parte periférica, ¿no? Con todos los problemas sanitarios, muchas veces Caraballo, Puente Piedra, Independencia, Villa María del Triunfo, Villa Salvador, Pachacamat, Ate, Lurigancho, San Juan de Miraflores, el Agustino. Son los que más cantidad de dengue tienen en Lima. En el laboratorio, como hemos mencionado, lo importante es leucopenia, en este caso en nuestro primer fase inicial, linfocitos atípicos, recuerden que esto es una virosis, entonces hay linfocitos variables, variantes o atípicos, que se parecen ya a que están volviéndose a ser célula plasmática. El hematocrito también y plaqueta deben ser seriados, ¿no? Porque esto va a ser una evaluación del dengue riesgo al grave, porque va a haber extravasación, choque y hemorragia. Es importantísimo tener esto. Entonces va a haber una discordancia en el hematocrito y la hemoglobina, ¿no? Por pérdida de líquido, una concentración que llamamos, acá está. Cuando ya está, pasa de la primera etapa a la segunda, se va a ver el leucocitosis, la hemoconcentración, elevación de la transaminasa, ese es el indicador de mortalidad. De una leucopenia pasa a una leucocitosis, de una hemoconcentración y el compromiso hepático. Hay que pedir, como siempre, velocidades, en este caso perfil de coagulación, velocidad, proteínas, esto dentro de lo que es hepático. Si hay compromiso respiratorio, que puede haberlo, también hay electrolitos, renal, y definitivamente lo que se hace es, eh, hay que hacerse un diferencial con otras enfermedades, por eso se le hace un hemocultivo, porque el dengue y la malaria son como si fueran primos hermanos en la clínica. Ya por lo tanto, a todos que llegan al hospital se le pide gota gruesa, y si es negativo y con toda la sintomatología, esto es dengue.
pasa ya a hacer el examen correspondiente a otro nivel, porque eso los hospitales no lo hacemos. También si hay compromiso neurológico, ¿no? Radiografía de tórax, y si hay también compromiso de, en este caso, cardíaco, también tiene que realizarse el electrocardiograma, o EKG que llaman ustedes. Estos son los métodos que pueden ser utilizados, y una de las cosas que, como ya mencionó antes el doctor Díaz, el PCR es importantísimo. Hay métodos también directos, todo eso, pero que lo haya, definitivamente se puede manejar como un screening, pero la evidencia, el diagnóstico que tenemos es el PCR. La peste, causada por la Yersinia pestis, una bacteria zoonótica, se puede encontrar, ¿no es cierto?, en animales mamíferos pequeños, porque hay pulgas que los parasitan. El periodo de incubación es de 1 a 7 días, dos formas clínicas, bubónica y neumónica, y de acá parte la septicémica. Peste bubónica, vemos de ahí las condiciones, ahí la forma como se transmite, ¿no? La pulga, contacto directo de tejidos infectados, inhalación de gotas respiratorias infectadas, etcétera, ¿no? El problema de la gravedad de esta enfermedad es que muchas veces se pierde tiempo en el tratamiento, es así. Entonces la letalidad para ellos puede llegar hasta el 60% sin tratamiento. Y definitivamente la neumónica va a resultar invariablemente mortal porque lleva un cuadro más de septicemia. Y esta es una de las cosas realmente que no es entendible, por lo menos para mí, ¿no? La OPS hasta ahora, considera que hay tres países endémicos en gran cantidad: Madagascar, República Dominicana y el Perú. Y según el Perú no tiene casos. Así de simple. En el año 2010 se confirmó un total de 17 casos de la peste, ¿no? Donde en la Libertad. Entre ellos la peste neumónica, 12 con peste bubónica, y uno fue peste septicémica, etcétera. El último caso notificado neumónico comenzó a presentar síntomas el 1 de julio de 2010. Y durante las investigaciones se aislaron pues 10 cepas de Yersinia pestis en humanos, en roedores, gatos domésticos. Creo que le gustan los gatitos, ¿no? Y ahí vemos nosotros. Si ven acá, a pesar que es el 2010, el 2018 sí hubo 4 casos. Se dan cuenta, a veces hay que tener todos los a la mano porque hay una forma de referirnos a veces estadística, ¿no? Eh, supuestamente hasta ahora, supuestamente hasta ahora no tenemos. Pero sin embargo, la OPS te dice que el Perú es endémico a la peste. Aquí sí es una situación realmente interesante, ¿no? Aquí sí, como es definitivamente es una bacteria, que podemos hacer la coloración de Gram, los cultivos son importantes, ¿no? Incluye placas de agar sangre, componentes, el IFI, inmunofluorescencia que ustedes han visto ahí, definitivamente el PCR, son importantes para hacer la detección también de anticuerpos anti-Yersinia por hemaglutinación, diagnóstico por ELISA, que puede hacerse también tanto en humanos como también en mamíferos, y la detección del antígeno F1 de Yersinia por inmunocromatografía, o sea, la prueba rápida. El antígeno de la Yersinia, la Yersinia es machacada, sacan el F1 y se puede hacer prueba rápida, ¿no? Tiene que hacerse un hemograma porque estamos hablando de un cuadro infeccioso, pruebas basales, es importante. Si hay un compromiso más, es importante. Y tenemos toda una variedad. Acá vemos el IFI, vemos los cultivos especiales y podemos ver el directo, inclusive hasta en ámbito, como si fuera una gota gruesa. La leptospira, que también es la más conocida, la interrogans y la biflexia, vemos que eh, es como decir primo hermano, ¿no?, de la sífilis, ¿no? Se puede observar también su variabilidad, y vemos ahí, es como espirilar, etcétera.
Y una de las cosas que definitivamente vemos que la transmisión definitivamente es por contacto directo con todos los, si ustedes ven acá, ¿no? Podemos ver el perro, ratón, vaca, esto, todo. O sea, y se han encontrado definitivamente leptospira en perros. Ahora, no puedo decir que acá se ha sido, ¿no? Pero sí, sí refieren. En el Perú se han encontrado anticuerpos contra leptospira en humanos y animales en 19 de los 25 departamentos del país. O sea, prácticamente en casi todo el Perú. Y es considerada una enfermedad de tipo laboral. ¿Por qué? Porque generalmente esto, como hay generalmente roedores, ¿no? Generalmente están contaminados los lugares donde van a pisar y ahí puedes ingresar pues leptospira. He marcado solamente lo que es más es, ¿no? Dentro de lo que es el caso de leptospira por departamento. Y vemos nosotros que a la cabeza está Loreto, ¿no es cierto? Madre de Dios, Ica, Tumbes, Lavalleja, Ayacucho, San Martín, Cajamarca y también Lima. O sea, hay mucho más en otros departamentos, pero es menos menos de la centena. Entonces, también eso tenemos que darnos cuenta por qué razón hay esto, ¿no? La contaminación, agua y desagüe, etcétera, o los elementos también laborales, ¿no? La agricultura, el agua estancada, etcétera, eso parte de esa. Y acá la semana 23, faltan más de 40 semanas, 2023 han sido 7.480. Miren, defunciones han sido 5. Tendríamos que terminar, ¿no? Lógicamente, en este caso, el total de 2023, que todavía no se ha manifestado, ¿no? Pero aquí está. Ha prácticamente más que duplicado, ¿no? La cantidad del 2022. ¿Cómo estaremos 2024? No lo sabemos. Tenemos dos, ¿no? Tanto leptospira anictérica y ictérica, definitivamente es algo que ustedes tienen que conocerlo en la parte más clínica, ¿no? Pero si uno se pone a pensar esto, definitivamente, ¿cuántos de los pacientes que tienen algún compromiso hepático no les leptospira? Sobre todo si ataca, en este caso, a la gestante, ¿no? Acá interesante, un cuadrito también que lo puedan ver con tranquilidad, pero ¿qué vamos a pedir? El hemograma definitivamente puede haber leucopenia o leucocitosis, dependiendo, trombocitopenia. En sangre directo se pueden aislar, en los primeros 10 días se puede ir de frente, ¿no? Y esto lo hacemos en lo que llaman campo oscuro, como si fuera, como es espirilo, podemos observarlo. En el examen de orina también se puede ver proteinuria y cilindro, si hay un compromiso. Y en la orina se puede ver la leptospira a partir del día 7, los primeros 7 días. Urea y creatinina por el compromiso. Recuerde que hay proteinuria y cilindros. Hay perfil de coagulación, componentes grupos sanguíneos. Cuando siempre hay perfil de coagulación hay que pedir, en este caso, el grupo sanguíneo y RH, ¿no? Si hay un compromiso también a nivel neurológico, hay que ver, pues, el licocefalorraquídeo, donde va a haber leucocitosis con prominio de polimorfos nucleares. Y luego cambia, ¿no es cierto? Si hace un nuevo control, va a ser mononuclear. La glucosa es normal y proteínas elevadas, que generalmente como si fuera un cuadro viral. El PCR es el diagnóstico, cultivo, también se puede hacer, inoculación de animales, hemocultivo y serología. Esas son la forma como se hace el diagnóstico final, ¿no? El PCR que usted ya conoce, el cultivo, inoculación de animales, hemocultivo y serología. Ya vamos a terminar, no se preocupen. La enfermedad de Carrión, o Bartonellosis labroye, definitivamente es un grupo de las riquecias y Brucela, es pleomórfica, gran negativa, y lo que vemos nosotros es, definitivamente, es observarla, ¿no? A nivel observativo. Dos cosas que es nunca olvidarlo, que también esto es una de las enfermedades muy antiguas. Y acá en el quechua está mencionándose lo que es hallazgo, ¿no? En la época incaica. Ustedes ya van a verlo con tranquilidad, lo que significa la patogenia, mostrarle para que no lo pierdan.
etcétera. Las manifestaciones clínicas también, una etapa hemática, una verrucosa, etcétera. Y vemos nosotros ahí cuáles son, sobre todo, ¿no? Las manifestaciones. Si estamos hablando de fase hemática es porque vamos a verlo, ¿no es cierto? Hay ictericia, hepatomegalia, plenomegalia, etcétera. Hay que ver pruebas hepáticas, un hemograma, etcétera. Etcétera, que es importante. Y acá vemos ya la presentación, el cuadro ya verrucoso, ¿no? Las lesiones que son definitivamente una de las cosas que se observan, ¿no? Y de ahí se va a tomar para hacer las pruebas. En estos casos, ¿qué hay en el 2023? Dos casos. Con todo el respeto que nos merecemos, hay que buscarlo bien. Y el 2024, estamos hablando todavía de las primeras semanas, no hay nada. Para mí es siempre una interrogante, ¿no? Se lo digo. ¿Cuál es la forma de entrar al diagnóstico en estos casos de esta patología, ¿no? De enfermedad de Carrión? Hay un diagnóstico microbiológico, aislamiento por cultivo de sangre y tejido. Definitivamente hay crecimiento lento, ¿no? En esta patología en el joven. Pero también hay un diagnóstico histológico, hay que sacar en este caso de las úlceras, ¿no? De los elementos no ulcerativos, bueno, parece que no le he puesto. Ujú. Sacarle de ahí un frotis y luego hacer una tinción especial. Y se puede observar, ¿no? Sobre todo en esto, la lesión de piel, de ganglio, conjuntivo, infiltrado linfocitario, etcétera. Y esto histopatológico. Esto ayuda mucho a hacer el diagnóstico definitivo. Pero esto no quita de que se le debe pedir un hemograma, porque recuerdan el cuadro hematológico, ¿no? Pruebas basales siempre, glucosa, urea, creatinina, es importantísimo, glucosa sanguíneo, sí que hay compromiso hemático, pruebas hepáticas, coagulación y el examen directo que estamos mencionando, ¿no? Una de las cosas que la semana pasada vimos fue la fiebre de Lassa, ¿no? Hemorragia, etcétera. Y un primo hermano de la fiebre de Lassa es el hantavirus. Antes de la pandemia hubo toda una alerta, ¿no? Una alerta acá en nuestro medio porque en Chile se había encontrado hantavirus. Si acá tenemos hantavirus hace años. El asunto es que volvemos a nosotros, ¿no? Eh, Nos falta hacer la detección porque los datos a veces no los vamos a tener. Hay un estudio que leí de un médico internista que había hecho trabajo acerca de infectología y decía, muy pocas evidencias tenemos de estudios en el Perú. Y la idea justamente es que ustedes, ¿no? Sobre todo ustedes y también nosotros, poder tener esa responsabilidad de tener definitivamente datos clínicos, estadísticos, epidemiológicos de salud pública, porque de eso es lo que vamos a tratar, ¿no? Y al final a veces se nos va alguna enfermedad de este tipo. Es una enfermedad también zoonótica, como todas las enfermedades virales, hemos tenido que ser zoonóticas, una letalidad que puede llegar al 60% en la selva amazónica, generalmente en Loreto, pero también se encontró en la zona sur, no solamente en Loreto, por si acaso. Esto fue porque comenzaron a abrir carreteras, ¿no? Enfermedad continua y ha sido, como dice acá, subdiagnosticada. A veces pasa con otro tipo de virosis y no se da, ¿no? Y esto definitivamente hay que hacer la epidemiología y hay un instituto que puede hacer los exámenes correspondientes para determinar esto. Se han descrito 90 especies, ¿eh? De musaraña, murciélagos, roedores, sobre todo en roedores, más de 20 especies de roedores. O sea, prácticamente todo. Si entramos nosotros a esos corredores que hay en la zona tropical, sin cuidado, vamos a tener este problema. Hay una fase de incubación, bueno, que es la parte clínica, una fase podrómica y una fase cardiopulmonar. Por eso que esto es una cosa, se puede decir, de cuidado, ¿no? Y acá vemos la razón por qué es lo que tenemos que hacer.
y esta es una revista en Chile, cuando hay estos, ya saben, indicadores, hay que pedirle de frente, ¿no? Vamos a ver desviación de izquierda, vamos a ver disminución de las plaquetas, los hematocritos, etcétera, y los monoblastos que llaman. Y siempre una radiografía de tórax porque hay compromiso respiratorio. La transmisión e inhalación del virus de las excretas, orina y saliva de roedores que están infectados, y la transmisión de persona a persona también se ha dado, no muy frecuente, pero se ha dado sobre todo en esta patología eh, andina, se puede decir. Desde 2003 comenzaron a tener evidencia de este problema, el 2009, el 2010, y los caballeros que están acá, las señoritas y caballeros, son los que realmente, como decir, se ensuciaron el trabajo, pero han hecho un trabajo excelente. Y siempre los pongo, porque realmente es un respeto a los biólogos que han hecho todo este trabajo también a nivel de nuestra patria. Lo que sí se ha visto en un trabajo que se hizo hace el 2020, mira, el 2020 es un trabajo de investigación de un médico infectólogo, dice, un caso asintomático han encontrado con definida anticuerpo IgM, o sea que es agudo, ¿no? Entre 250 agricultores. ¿En qué lugar? En San Martín. No solamente es Loreto, esto, sino también otros elementos. Y si nosotros encontramos anticuerpo IgM, estamos hablando que es agudo, pues. En laboratorio, definitivamente vamos a ver inmunoglobulinas, ¿no? El tipo IgM, hay una cero conversión luego a IgG, ¿no? Para ver el proceso, ¿no? Antiguo. Y también inmunofluorescencia, IFI, ELISA, pero lo que más se utiliza es el PCR, que usted ya por lo menos ha escuchado y visto lo de la exposición del doctor. Hay alteraciones, definitivamente, ¿no? En pacientes con esta sospecha de presencia de inmunoblastos. Estos son los inmunoblastos que están a su derecha. Son como si fueran leucemia, así se comporta con esos inmunoblastos. Trombocitopenia, hay leucocitosis, velocidad también puede ser ligeramente elevada, y hemoconcentración, significa que la hemoglobina y hematocrito no son colindantes, no hay relación. Generalmente el hematocrito es más alto. Y acá tenemos el problema respiratorio, ¿no es cierto? Que también hay un compromiso intersticial. Entonces, en este caso, tenemos que ver la sintomatología, el cuadro, el hemograma, ver si hay un compromiso tanto hematológico, clínico, etcétera, y mandarlo a la muestra a que le hagan la referencia, ¿no? Y por último, creo que es esta la última, también es igual, es una enfermedad zoonótica, por todo lo que estamos teniendo últimamente, por los animales que tenemos muy cerca, y el género es la lutsomía, ¿no? Que es la que transmite esto. Hay, dice, Leishmaniasis causada por 20 especies de protozoos, ¿no? No es solamente uno, ¿no? Y de la Leishmaniasis hay 90 especies de flebotomos, vectores, y todos son intracelulares. Hay visceral, cutánea y mucocutánea. Generalmente la última es la que corresponde al Perú. La cutánea es conocida como UTA y la mucocutánea como Spungia. Es lo que generalmente hay. Y actualmente hay bastantes casos, por si acaso. Tenemos nosotros la morfología de amastigotes intracelulares, ante los macrófagos. Vemos la morfología también aquí, promastigotes. Una situación de respuesta inmune, como ustedes ven ahí, las interleuquinas, citoquinas, todos están ahí mencionando, ¿no? Etcétera, que es por eso que es importante también tener a la mano también esa respuesta, ¿no? Y acá vemos nosotros el caso, ¿no? Dice 129. Y acá dice 144. Semana 4 de 2023. No hay datos todavía al final, ¿no? Pero había 144. O sea, acá faltan más de 40 semanas. En 2022 eran 1000 y casi podemos decir que está por ahí, ¿no es cierto? Sino que ahora
están encontrándose esta enfermedad en otros ambientes, ¿no? Que no son lo que generalmente, sino en la zona sur también de Lima. Y acá vemos nosotros en un departamento, y vemos nosotros que no solamente está en la parte vamos a decir, del norte, ¿no? Sino tenemos nosotros en el Cusco, Junín, Ucayali, San Martín, Amazonas. Generalmente son los que más tienen, ¿no? Dentro de la... Métodos también acá es interesante, ¿no? Hay métodos parasitológicos para verlo, de la lesión, frotis, cultivo, biopsias, inoculación en animales, es lo que se estila. Y los inmunológicos tenemos intrademos reacción, o reacción de Montenegro, leishmanina, como si fuera el PPD igualito. ELISA, inmunofluorescencia. Y acá está Montenegro. Es un PPD, pero con leishmanía. Es una intrademos reacción. Y de todas maneras, hay que hacer pruebas basales al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que definitivamente he tocado nada más? Las enfermedades que son frecuentísimas, algunas de ellas no son, son olvidadas, sí, definitivamente. La UTE es una de ellas, el dengue también se nos ha escapado de la mano, y esperamos que esto no llegue pues a ser una situación demasiado gravísima, como ahora está teniendo, que es grave, ¿no? Pero han superado todas las expectativas de los contagios. Y ahorita lo encontramos prácticamente en todo Lima. Yo solamente he mostrado los que tienen más, por si acaso, pero está en todo Lima. Está Molina, hay gente que también tiene en Magdalena, San Isidro. No hay distrito que no se salve, ¿no? Pero lo que más tienen son estos sitios periféricos, ¿no? Y acá la UTA definitivamente es una de las cosas que está también abundando en nuestra patria. ¿Qué hay que hacer? Hay que investigar, pues. No solamente el médico internista sabe clínica, sino también sabe salud pública y epidemiología para tratarlo. ¿Ok? Ahí nomás nos quedamos, porque yo sé que están ustedes ya súper agotados. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor.